Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a resolver distintos ejercicios. No voy a escribir como toda la redacción del ejercicio para no tardarme tanto, pero se va a entender muy bien qué es lo que se quiere. Entonces, en el primer, los voy a empezar a numerar. Ejercicio número 1, tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo más o menos como este. Nos dicen que este cateto mide 3, nos dicen que es un triángulo rectángulo, nos dicen que este ángulo vale 65 grados y nos dicen que este vale C, nos dicen que este es A y nos preguntan, yo lo voy a poner como interrogaciones, el valor de A. Creo que se entiende muy bien que aquí nos están presentando un triángulo rectángulo del cual nos dan 3 datos. Un dato es darnos el valor de uno de sus catetos que mide 3, otro dato es darnos uno de sus ángulos que mide 65 grados y el tercer dato es decirnos que uno de sus ángulos vale 90 grados y por lo tanto el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Sale? Entonces nos piden encontrar el otro cateto. Acuérdense, por ejemplo, con respecto a este ángulo, si a este ángulo que es de 65 grados yo le llamo alfa, con respecto al ángulo alfa, el cateto adyacente sería en este caso 3, el cateto opuesto sería en este caso A, es decir, lo que me están pidiendo en este ejercicio es encontrar el cateto opuesto a el ángulo de 65 grados. En este caso, la hipotenusa es C. Ahora, otra cosa que hay que aclarar desde el inicio es que todos estos problemas que tienen que ver con geometría y más específicamente con trigonometría se pueden resolver de muy distintas maneras. Se pueden resolver, aquí voy a poner nada más así, así. Ahí está. Se pueden resolver de distintas maneras dependiendo de nuestros conocimientos, dependiendo de nuestra experiencia, podemos utilizar una herramienta u otra herramienta. Siempre los resultados deben de ser correctos, siempre y cuando hagamos bien las cosas. Pero repito mucho esto, no hay una única forma de resolver estos problemas. Hay siempre 3, 4, 5 formas distintas para resolver este tipo de problemas sencillos. Por ejemplo, yo ahorita voy a resolver este problema de 2 maneras distintas, justamente para que se vea lo que estoy diciendo. Y ya después los siguientes problemas los voy a resolver nada más de una manera. Por ejemplo, la ley de senos, que seguramente la hemos escuchado nombrar o ya la han revisado ahorita en su módulo, la ley de senos dice lo siguiente, dice que el seno de alfa entre A es igual al seno de beta entre B y esto es igual al seno de gamma entre C. Esta ley de senos se refiere a un triángulo que esté como este triángulo. Siempre en un triángulo hay que tratar de poner en este orden los vértices A, B, C. El lado opuesto al vértice A es A, el lado opuesto al vértice B es B y obviamente este C. Ahora el ángulo que está en A es alfa, este es beta y este es gamma, es decir, este dibujo, digámoslo así, que creo que es claro, es como habitualmente se deben de poner los nombres a los vértices, a los lados y a los ángulos de un triángulo. Entonces, la ley de senos me dice que el seno de alfa, el seno de este ángulo dividido entre su lado opuesto, es lo mismo que el seno de beta dividido entre su lado opuesto y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, utilizando la ley de senos, nosotros podemos resolver esta parte. Entonces, si se fijan, yo tengo el seno de 65 grados. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner, si aplico la ley de senos, para aplicar la ley de senos, siempre nada más hay que utilizar un par de cocientes, o sea, puedo considerar seno de alfa entre A igual al seno de beta entre B, o puedo utilizar esta parte dependiendo de la información que tenga. Por ejemplo, en este caso, yo sí conozco cuánto es el ángulo
el ángulo de 65 grados al cual le llamé alfa. De hecho, sé que mide precisamente 65 grados, es decir, el seno de 65 grados, y yo lo tengo que dividir, seno de alfa lo tengo que dividir siempre entre su lado opuesto. En este caso, seno de 65 grados lo tengo que dividir entre A, que si se fijan, A es el lado del triángulo que quiero conocer. Ahora, aquí yo puedo poner seno de un ángulo entre su lado opuesto o utilizar el otro ángulo. Pero fíjense, si yo pongo seno, en este caso de 90 grados, tendría que poner entre C, pero no conozco el valor de C. Es decir, no me conviene poner eso. En cambio, si se fijan, este ángulo mide 90 grados. Este ángulo mide 65 grados. Les pregunto, y sí me gustaría que me ayudaran con la respuesta, porque es una respuesta, creo yo, muy sencilla. Si este ángulo mide 90, este ángulo mide 65, díganme cuánto va a medir este ángulo. 25 grados. Exacto, 25 grados. Es decir, este dato también lo tenemos de manera muy sencilla. Y si se fijan, entonces nos conviene ahora poner seno de 25 grados, porque el seno de 25 grados sí es un valor que ya conocemos. Es decir, es un dato que ya tenemos, no es una incógnita. No sé si me explico. El chiste es que aquí ya no poner más incógnitas, sino solamente poner datos que sí conocemos. Entonces, seno de 25 entre su lado opuesto, pero su lado opuesto sí lo tenemos, es 3. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí, ya nada más es cuestión de utilizar, y espero que tengan a la mano una calculadora como esta, una calculadora científica, y si no, también en línea pueden, en línea ya hay muchas calculadoras científicas. ¿Sale? Porque a partir de este momento ya nada más es realizar las operaciones, es decir, de aquí ya nada más hay que despejar. Esta A está dividiendo, la pasamos multiplicando. Es decir, la A va a quedar ahora aquí. Ahora, seno de 65 grados, ahí se quedó, no le hicimos nada. Seno de 25 está multiplicando, pasa dividiendo entre el seno de 25 grados, y el 3 está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, esto por 3. Es decir, para conocer quién es A, lo que tenemos que hacer es 3 multiplicarlo por el seno de 65 grados. Pregunta Alfonso, pregunta Tania, ¿tienen una calculadora a la mano? Sí, sí, sí. Entonces, No, ya, yo no vine preparada, lo siento, pero no te veo. apures, no te apures. Eh, Lo malo es que Alfonso se va a tener que fletar con todas las cuentas. es punto, Este, Seno de 65, Alfonso. punto 9063. Exacto, 90. 0.9063. Igual, puede ser que en este video o en esta sesión nos equivoquemos en las cuentas, pero si nos equivocamos en las cuentas, solo nos vamos a equivocar en las cuentas, no en el procedimiento. No sé si me explico. Sí, no te preocupes. Ok. ¿Sale? Y entre seno de 25 es 0. No. Exacto. Tú velo haciendo, Alfonso, y yo Sí, sí. también, para que no nos equivoquemos. 0.4226. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, 3 por 0.9063 es 2.7189. Si estoy mal, en algún momento me corriges. Entre 0.4226. Y ahora hay que dividir hay que hacer esta operación. Sí, sale 6, me da 6.43. Exacto, 6.4337, ¿no? Entonces, Sí. este es el valor de A. Y entonces quiere decir que en este momento este cateto, que es A, mide 6.43, y esa sería la respuesta correcta, obviamente. ¿Sale? Entonces vean, dijimos que íbamos a hacer este problema de dos maneras distintas. Lo acabamos de hacer de una manera, que es utilizando la ley de senos. Ahora, si alguien que ve este mismo problema
podría decir lo siguiente: este problema también se puede hacer de otra manera. Por ejemplo, si yo me fijo ahora en este ángulo que mide 25 grados, si yo me fijo en el ángulo de 25 grados, con respecto al ángulo de 25 grados, este cateto que mide 3 es su cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo sé, por ejemplo, que la tangente a este ángulo le voy a llamar beta, que es el de 25 grados. Yo sé que la tangente de un ángulo beta, eso lo debemos de saber, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, y aquí voy a poner otro triángulo para que se, perdón, ese no. Aquí voy a poner otro triángulo para que se entienda. Si mi triángulo estuviera así y este fuera beta, entonces la tangente de beta es cateto opuesto, es decir, este sería el cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sale? Creo que se entiende. Ahora, en nuestro caso, queremos calcular la tangente de 25 grados, porque yo sé que este ángulo mide 25, eso ya lo hicimos hace ratito. Ahora, nosotros estamos intentando resolver este problema otra vez, es decir, ahorita no sabemos cuánto mide A, justamente es el valor que queremos encontrar, pero utilizando que la tangente de 25 grados es igual a cateto opuesto, el cateto opuesto al ángulo de 25 es precisamente uno de los datos que sí nos dieron, que es, en este caso, 3 dividido entre el cateto adyacente. El cateto adyacente al ángulo de 25 grados, en este caso es A, que es el cateto o es el valor del lado del triángulo que queremos encontrar. Entonces, ya nada más hay que realizar esta operación. Aquí despejamos la A nos quedaría que es 3 entre la tangente de 25 grados y ya nada más hay que con la calculadora sacar cuánto es la tangente de 25 grados. La tangente de 25 grados, si no me equivoco, es 0.4663 y entonces nuevamente nada más hay que dividir 3 entre 0.4663. Ayúdame, por favor. Así. Y pues da 6.43. 6.43, 3. 3, 6. Si se fijan, nos vuelve a dar el mismo resultado. ¿Sí? Esto, insisto, solamente lo estoy haciendo en este primer ejercicio para mostrar que en esos problemas de trigonometría se pueden realizar de distintas maneras dependiendo de los conocimientos que tengas y de las herramientas de trigonometría que conozcas. Por ejemplo, aquí este primer problema lo pudimos resolver utilizando la ley de senos o lo pudimos resolver utilizando simplemente la función tangente. Y eso depende mucho de que seamos capaces, digámoslo así, de analizar la figura que nos dieron inicialmente. ¿Sale? Entonces, ese es el primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces, aquí le ponemos 2 y nos dice, yo nada más lo voy a escribir de manera resumida, si la cotangente cot, si la cotangente del ángulo teta es igual a 1/3, yo nada más lo pongo así con interrogaciones, ¿cuánto vale el coseno de ese ángulo de teta? Es decir, lo que nos están diciendo es, si la cotangente de este ángulo teta me da 1/3, la pregunta es, ¿cuánto vale el coseno de ese mismo ángulo teta? ¿Sale? Y para esto, pues nada más hay que fijarnos en lo siguiente. Siempre en este tipo de problemas vale la pena hacer pues un triangulito, un triángulo rectángulo que ejemplifique esto. A este ángulo yo le voy a llamar teta. Con respecto a este ángulo, obviamente aquí es de 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Con respecto a este ángulo, este cateto es el cateto opuesto o adyacente. Este cateto es el cateto opuesto o adyacente a teta. Opuesto. Opuesto, ¿verdad? Esa parte espero que sí. Opuesto, pues significa eso, que está
que opuesto lo debemos de entender en este momento como no junto. Y el cateto adyacente, y en este momento es obvio que adyacente lo debemos de entender como junto, pegado, junto a, adyacente a. El cateto adyacente a teta, pues es este, y creo que visualmente se entiende muy bien por qué se llama cateto adyacente a este ángulo, porque está pegado a él, junto a él. Este es el cateto opuesto es el que no está pegado a él, precisamente por eso es el cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre es el lado mayor del triángulo rectángulo, o dicho en otras palabras, es el lado opuesto al ángulo recto. Pero esto que estoy diciendo seguramente ustedes ya lo saben, solamente véanlo como recordatorio. ¿Sale? Hay que recordar algunas cositas. Por ejemplo, todo mundo sabe, bueno, no todo mundo, pero se entiende la idea. El seno de un ángulo, el seno de teta, ¿a qué es igual? En términos de cateto opuesto, cateto adyacente y esas cosas. Es el opuesto entre la hipotenusa. Exacto. Por definición es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de un ángulo es lo contrario, del seno es, perdón, no es lo contrario, es cateto adyacente entre hipotenusa. Por ejemplo, la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sale? Ahora sí, por ejemplo, la función cosecante, que igual a lo mejor no es muy usada, pero en este momento a lo mejor la podemos utilizar. La función cosecante es la inversa del seno, es decir, la cosecante de un ángulo teta es hipotenusa entre cateto opuesto. Digámoslo así, el inverso o lo contrario del seno es la cosecante. ¿Sale? La secante es la inversa del coseno, es decir, es hipotenusa entre cateto adyacente y la inversa de la inversa multiplicativa de la tangente es la cotangente del ángulo teta, que es cateto adyacente entre cateto opuesto. En este momento, esta es la que nos sirve cotangente de teta, porque aquí nos están diciendo en el ejercicio, nos dicen, si la cotangente de teta es 1/3, ¿cuánto vale el coseno de teta? ¿Sale? Este ejercicio es el que viene en su actividad, por lo tanto no lo voy a hacer, pero la explicación creo que no está de más. El que vamos a hacer es si es muy parecido, o sea, si la tangente del ángulo teta es igual a 1/4, nos debemos de encontrar cuánto vale el seno de ese ángulo teta. Pues lo único que hay que hacer es tener a la mano las definiciones de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. En este caso sabemos que tenemos un triángulo en donde el ángulo teta, que puede ser otra vez este mismo triángulo, el ángulo teta, su tangente vale 1/4. Pero yo sé que la tangente de un ángulo teta, ¿a quién es igual? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero me están diciendo que la tangente de teta es 1/4. Es decir, eso quiere decir que en este momento el cateto opuesto a ese ángulo debe de medir 1 y que el cateto adyacente a ese ángulo, debe de medir 4. Es decir, en esta figura debe de pasar que el cateto opuesto a este ángulo debe de medir un 1 y el cateto adyacente a este ángulo debe de medir 4. ¿Sale? Ahora, nos preguntan cuánto vale el seno de teta. Nosotros sabemos que si yo quiero calcular el seno de teta, yo lo debo de calcular como cateto opuesto entre hipotenusa. Pero yo sé, en este momento estamos hablando del mismo ángulo, del ángulo teta. Yo sé que el cateto opuesto al ángulo teta, ¿cuánto mide en este momento? Ya vi que mide 1. Pero
hasta este momento no sé cuánto vale la hipotenusa, porque con la información que me dieron, yo solamente pude saber cuánto vale el cateto opuesto, que vale 1, y solamente pude saber cuánto vale el cateto adyacente, que vale 4. Me falta conocer cuánto vale la hipotenusa, porque si yo logro saber cuánto vale la hipotenusa, haciendo esta división voy a poder saber cuánto vale el seno de teta, que es lo que me están pidiendo. Pero pregunta, si ya sé que este cateto vale 1, ya sé que este cateto vale 4, ¿qué puedo hacer para conocer la hipotenusa de ese triángulo? Con el teorema de Pitágoras podemos sacar Exacto, la exacto. hipotenusa. Muy bien. Entonces, yo sé por el teorema de Pitágoras que si yo sumo al cuadrado uno de los catetos, es decir, por el teorema de Pitágoras, por Pitágoras, digámoslo así, por Pitágoras, yo sé que uno de los catetos, que en este caso es 4 al cuadrado, más el otro de los catetos, que en este caso es 1 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Le vamos a llamar C en este momento, es igual a C al cuadrado. Entonces quiere decir que si yo despejo a C, me va a quedar que C, este cuadrado, lo paso del otro lado como raíz cuadrada. Va a quedar 4 al cuadrado es 16, 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces C es igual a la raíz de 17. La raíz de 17, si la hacen en calculadora, ya les va a dar muchos decimales y por lo tanto hay que dejarla así, como raíz de 17. Por lo tanto, ya tengo el valor que me faltaba, que es H. Eso quiere decir que el seno del ángulo teta es igual a ¿quién? A 1 entre raíz de 17. Esto que está aquí ya sería mi resultado. Esto ya puede ser así tal cual el resultado, porque si ustedes hacen con la calculadora esta división, les va a dar un número con infinitos decimales y en ese caso es preferible expresarlo de esta manera. ¿Sale? Entonces acabamos de hacer otro ejercicio. Un ejercicio en donde me dicen que tangente de teta es igual a 1/4 y me piden saber cuánto vale seno de teta. Como estos ejercicios hay más de uno en su tarea. Por ejemplo, voy a hacer otro ejercicio de estos nada más como para seguir practicando. Por ejemplo, si coseno de teta es igual a 2/3, ahora me preguntan cuánto vale. Entonces me preguntan cuánto vale el seno de teta. ¿Sale? Igual la técnica es exactamente la misma. Lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos un triángulo en el cual uno de sus ángulos es precisamente el ángulo teta que me dieron. Y yo sé que el coseno de un ángulo teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero en este caso también me están diciendo que el coseno de teta es 2 entre 3. Por lo tanto, yo sé en este momento que el cateto adyacente al ángulo teta vale 2. Es decir, el cateto adyacente al ángulo teta vale 2 y yo sé que la hipotenusa del triángulo vale 3. ¿Sale? Y entonces me piden calcular cuánto vale el seno de teta. Yo sé que para calcular el seno de teta hay que hacer cateto opuesto entre hipotenusa. En este momento ya conocemos cuánto vale la hipotenusa. Acabamos de ver que la hipotenusa tiene que valer o vale 3 y nada más nos falta determinar el cateto opuesto al ángulo teta, es decir, nos falta determinar este valor, le vamos a llamar B. Nos falta determinar el valor de B, pero nuevamente, como acaba de decir Alfonso, para saber cuánto vale B, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque sabemos que si este es A y que si este es C, sabemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. En nuestro caso, el que no conocemos es B y es el que queremos conocer. En este caso, A es 2 al cuadrado es 4 más B al cuadrado porque es el que no conocemos y en este caso C
es 3 al cuadrado es 9. Es decir, b al cuadrado es igual a 9 menos 4, que es 5. Es decir, el cuadrado lo podemos pasar como raíz cuadrada, b es igual a raíz de 5. Y nuevamente, si sacamos raíz de 5, tiene infinitos decimales, por lo tanto hay que expresarlo como raíz de 5. Pero ya acabamos, porque lo único que queríamos era saber cuánto vale b, porque lo único que queríamos era saber cuánto vale el cateto opuesto al ángulo teta. Y acabamos de ver que dije ángulo, cateto. Queríamos ver cuánto vale el cateto opuesto al ángulo teta, y ese cateto opuesto acabamos de ver que vale raíz de 5. Por lo tanto, el seno de teta, que es lo que nos estaban preguntando, el seno de teta es igual al raíz de 5 entre 3. Esto así ya es el resultado, porque porque si hacemos las operaciones quedan infinitos decimales, y cuando eso pasa hay que expresar el resultado así. ¿Sale? Espero que hasta aquí vayamos bien. Creo que no hemos hecho cosas difíciles, o tal vez sí, no sé, pero espero que vayamos con claridad. ¿Así es? Sí, Sí, ¿Sale? Exacto. Y en verdad creo que no está difícil, pero en verdad si cualquier cosa que no se entienda, deténganme con confianza. Además somos poquitos, entonces con confianza pregunten cualquier cosa que no se entienda. ¿Sale? va, ok, Vamos, gracias. sí, vamos a hacer otro. Vean, hay un problema en donde nos dicen que voy a hacer mis dibujos feos. Hay una torre, yo me imagino un poste de luz, una torre de luz. La voy a dibujar así, no me importa. Hay una torre de luz, lo que sea, y desde la punta, estos son clásicos problemas, ¿no? De libros de secundaria, no sé. Hay una torre de luz y hay un cable. Ese cable está agarrado desde la punta de la torre hasta el piso, y nos dicen que la longitud desde la base de la torre hasta donde está amarrado el cable, que está aquí, es el cable. Esta distancia nos dicen que vale 30.4 metros. Nos dicen que el ángulo que forma el cable con el piso o con la horizontal, así dicen luego, es de 45 grados. Y nos preguntan, le vamos a llamar C, y la pregunta es, creo que se entiende, lo que nos preguntan es cuánto mide C en este dibujo. ¿Sale? Entonces, a partir de este dibujo, yo diría es súper obvio que aquí hay un triángulo que es un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo mide 90 grados, y entonces lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto mide la hipotenusa de este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, Ahora, lo mismo. Por ejemplo, este problema lo podríamos resolver utilizando la ley de senos, como el problema que resolvimos al inicio. Eh, al inicio ya resolvimos si se fijan, el primer problema que hicimos fue un problema en donde nos presentan un triángulo y nos piden encontrar uno de sus datos. En este caso nos pedían encontrar uno de los catetos del triángulo. Esos problemas en donde se nos presenta un triángulo y nos piden encontrar ya sea uno de los ángulos o uno de los lados, a esos problemas se les llama problemas de resolución de triángulos. Entonces, y como les decía, se pueden resolver de más de una manera. Y pues entonces aquí lo que tenemos es que nos están poniendo otro problema de resolución de triángulos, ¿sale? Y lo mismo, yo lo podría resolver utilizando la ley de senos, o simplemente utilizando una función trigonométrica. De hecho, el primer problema lo resolvimos simplemente utilizando una función trigonométrica que fue la tangente, y eso se debe ¿por qué aquí usamos la tangente?
por los datos que nos dieron y por la posición que guardaban esos datos. En este momento podemos utilizar no la tangente, sino que podemos utilizar el coseno. Fíjense, yo tengo este ángulo. Si yo me fijo en este ángulo, pregunta, con respecto a este ángulo, ¿conozco su cateto opuesto? Es pregunta. No. Exacto, no lo conozco, no lo conozco. De hecho, su cateto opuesto sería este y no lo conozco. No lo, sería una incógnita. Con respecto a este ángulo, fíjense, a ver, entonces, repito, con respecto a este ángulo, no conozco el cateto opuesto y por lo tanto no me conviene utilizar seno de 45 grados porque seno de 45 grados involucra cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Se entiende esta parte? Espero que sí. Ahora, con respecto y por ejemplo, tampoco me convendría utilizar la tangente de 45 grados porque la tangente involucra conocer el cateto opuesto entre el cateto adyacente y sigo sin conocer el cateto opuesto. Es decir, lo que estoy haciendo es tratar de justificar cómo pueden ustedes darse cuenta cuál función trigonométrica pueden elegir. En este caso, creo que ya se lo están adivinando, más bien es obvio que ya la que tenemos que usar es el coseno de 45 grados, porque yo sé que el coseno es cateto adyacente y el cateto adyacente en este caso sí lo conocemos, vale 30.4 entre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso obviamente es esta, que es el cable que vale C, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, coseno de 45 grados, ¿lo conocemos? Sí, porque lo podemos calcular con la calculadora. Cateto adyacente, ¿lo conocemos? Sí, porque es un dato que nos dan. Ahora, ¿el valor de C lo conocemos? No, pero es el que queremos conocer. Es decir, de aquí ya podemos despejar y decir que C está dividiendo, pasa multiplicando, coseno de 45 está multiplicando, pasa dividiendo, es coseno de 45 grados y este cateto adyacente vale 30.4, ¿sale? Y entonces C es igual a 30.4 dividido entre el coseno de 45. ¿Cuánto es coseno de 45? 0.7071. 0.7071 y por lo tanto C es igual a 30 entre 0.7071 que si estoy bien es 42.9925. ¿Sale? Y de esa manera pudimos encontrar cuánto vale la longitud de este cable. Todos estos problemas siempre son como muy típicos, ¿no? O muy clásicos. Nos presentan un problema, pero en el fondo, todos esos problemas lo que nos obligan es a dibujar un triángulo en el cual nos preguntan por alguno de sus lados o por alguno de sus ángulos. Todos esos problemas se llaman problemas de resolución de triángulos y todos ellos se pueden resolver, por ejemplo, utilizando la ley de senos, utilizando la ley de cosenos, utilizando el propio teorema de Pitágoras o utilizando las funciones trigonométricas más usuales, que son seno, coseno y tangente. No sé si me explico, casi, o sea, por ejemplo, muchos de estos casi todos se pueden casi todos se pueden resolver, por ejemplo, con ley de senos, casi la mayoría. Pero el punto es que a veces utilizar la ley de senos es como de más, como que es mucha arma para tan poquito material, no sé si me explico. Y el chiste, yo creo, pues es como darnos cuenta que se puede hacer de otras maneras. Y creo que si yo en algo puedo ayudarles sería como en ese tipo de cosas, ¿no? De tratar de mostrarles que no hay que hacerlo siempre de una misma manera, sino mostrar eso, que se puede realizar de varias maneras. ¿Sale? Por ejemplo, hay otro ejercicio que es el siguiente. Igual es un ejercicio
de resolución de triángulos. Nos presentan ahí un problema, pero en el fondo el problema lo que nos dice es esto. Nos dice que hay una persona y esa persona mide 1.7 metros, o sea, 170 centímetros, y nos dicen que en ese momento esa persona proyecta una sombra de 2.1 metros. Entonces, si esa persona proyecta una sombra de 2.1 metros, es como si los rayos del sol que pasan por su cabeza vinieran a dar aquí. Entonces, a este ángulo es el ángulo de elevación del sol, porque el sol tendría que estar como en esta dirección. Aquí estaría el sol. El ángulo de elevación del sol con respecto al piso, pues sería este ángulo. Y nos dicen, en este problema, y obviamente aquí como es una persona que está de pie, pues hay que considerar que en este triángulo, este ángulo es de 90 grados. Y voy a llamar alfa al ángulo. Y básicamente lo que nos piden es calcular el ángulo de elevación del Sol, que el ángulo de elevación del Sol es precisamente alfa, y por lo tanto voy a poner entre interrogaciones a alfa. Queremos conocer cuánto vale el ángulo alfa. Si se fijan, estos dos problemas son iguales en el sentido de que ambos problemas son problemas en donde se nos pide encontrar uno de los datos del triángulo. Sin embargo, aquí se nos pide encontrar uno de los lados y aquí se nos pide encontrar uno de los ángulos. ¿Sale? Fíjense, cuando se nos pide encontrar uno de los lados, casi siempre o la gran mayoría de las veces funciona la ley de senos. Y cuando se nos pide encontrar uno de los ángulos, la que más conviene usar es la ley de cosenos. Esto que estoy diciendo no quiere decir que siempre tenga que ser así. No quiere decir que siempre que haya que encontrar un lado se pueda usar la ley de senos. Y tampoco quiere decir que siempre que haya que encontrar un ángulo haya que usar la ley de cosenos. Lo que quiero decir es que casi siempre es así. ¿De qué depende? Pues del problema en específico y cómo podemos darnos cuenta qué usar. Ahí sí, la respuesta yo creo que más clara es cómo podemos darnos cuenta con nuestra experiencia. Sí, siempre estos problemas de trigonometría hay que saber aplicar y reconocer las fórmulas que nos conviene utilizar. Y creo que creo que esa es la parte difícil en general de la trigonometría. Creo que la trigonometría, como muchas otras cosas de las matemáticas, tienen de manera muy errónea esa fama de ser difíciles. Y creo que con respecto a esta parte de trigonometría elemental, lo que a las personas luego nos causa conflicto es eso, que la elección de qué fórmula utilizar depende de nosotros y los estudiantes estamos habituados o quisiéramos que nos dijeran cuál fórmula utilizar. Espero se entiendan, pero yo creo que esa parte en donde nosotros seamos capaces de poder razonar y distinguir entre una fórmula y otra es de los principales aprendizajes que podemos hacer. Estoy tirando mucho choro, me voy a apresurar un poquito más. Entonces, la ley de cosenos la voy a recordar aquí de manera muy breve. La ley de cosenos dice algo así. Para dibujar la ley de cosenos, igual conviene tener un triángulo para hacer referencia a ese triángulo. Si yo tengo un triángulo y este es A, pues este es el lado A. Si este es B, este es el lado B y este es C. Si este es A, este es alfa, este es beta y este es gamma. En un triángulo que está nombrado de esta manera, la ley de senos me dice que, por ejemplo, que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de alfa. ¿Sale? Ahora, si se fijan, yo aquí el que quiero conocer es el ángulo alfa. Entonces puedo utilizar esta fórmula. Si se fijan, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Yo sé cuánto mide
este cateto, sé cuánto mide este cateto y por lo tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, puedo saber cuánto mide la hipotenusa. Es decir, si este se llama A, si este se llama B y este es C, obviamente, entonces yo sé que por Pitágoras, yo sé que este al cuadrado más este al cuadrado es igual a este al cuadrado. Ahora, ahorita nos conviene primero saber cuánto mide la hipotenusa, porque para poder aplicar la ley de cosenos necesitamos conocer el valor de los tres lados del triángulo. Por eso primero utilizamos Pitágoras para conocer el valor del último lado del triángulo, que en este caso es la hipotenusa. Entonces, pues nada, lo que hay que hacer es encontrar cuánto vale C. Entonces, A al cuadrado es 1.7 por 1.7. Si estoy bien, eso es 2.89 Sí, más B al cuadrado, es decir, 2.1 por 2.1 es 4.41. Eso es igual a C al cuadrado, pero este cuadrado lo podemos pasar como raíz del otro lado, es decir, esto es igual a C. ¿Sale? Ahora, esto, si no estoy mal, es raíz de 7.3. ¿Sale? Y haciendo las cuentas, 7.3. Y aquí, como de entrada ya estamos trabajando con decimales, pues aquí sí conviene hacer la raíz con la calculadora, así descaradamente, y eso da 2.701. ¿Sale? Entonces, en este caso, C vale 2.701. No hemos hecho nada, apenas utilizamos el teorema de Pitágoras para saber cuánto vale C, que es el último lado del triángulo. Ahora, lo que hay que hacer es sustituir todos los valores en la fórmula de la ley de cosenos, y es lo que vamos a hacer ahorita. A al cuadrado, es decir, 1.7 al cuadrado es igual a B al cuadrado, es decir, 2.1 al cuadrado más C al cuadrado. C al cuadrado es, acabamos de ver que es 2.701 al cuadrado menos 2 por B, que es 2.1 por C. No, ¿lo estoy haciendo bien? Ayúdenme, sí, creo que voy bien. sí, sí. Y nada, sí, por favor, váyanme, porque luego yo, en verdad, luego como la riego a la hora de sustituir, pero creo que voy bien. En este caso voy bien 2.1. C es 2.7 por 2.701 por De alfa. aquí por el coseno de alfa. Por el coseno de alfa. ¿Sale? Ahora, 1.7 al cuadrado ya lo habíamos hecho, es 2.89. 2.89. Ahora, 2.1 al cuadrado ya lo habíamos hecho, es 4.41. 4.41 más 2.07 ya lo habíamos hecho, es 7.3. Y si no, Alfonso me ayuda, pero es 7.3, pues. El Es 2.7, me equivoqué. 2.701 por 2.701. Sí, 2.29. Ah, no, 7.29. O sea, 7.3. Sí, Porque de hecho, como le habíamos sacado raíz cuadrada a 7.3 y nos dio 2.7, eso quiere decir que 2.7 al cuadrado da esto. sí, sí. ¿Sale? Sí, sí. Menos, ahora sí, aquí sí ayúdame, por favor, porque estas operaciones no Sí. no las he hecho. 2 por Por 2.1 2.1 por por, 2.7. exacto, por 2.701. Me da 11.34. 11.34 por el coseno de alfa. ¿Sale? Sí. Ahora,
ya nada más es cuestión de hacer las operaciones. Ahora, 4.41 más 7.3, ¿cuánto da? 4.41 más 7.3. Me da 11.71. 11.71 menos 11.34 por el coseno de alfa. Aquí queda 2. Estoy poniendo todo para que no haya problema. Ahora, aquí en el siguiente renglón va a quedar 2.89, 11.71 está sumando, hay que pasarlo restando, es decir, menos 11.71 es igual a menos 11.34 por el coseno de alfa. Ahora, 2.89 menos 11.71, ahí sí, por favor, ayúdame. 89. Me da menos 8.82. 8.82, igual a menos 11.34 por el coseno de alfa. Eso quiere decir que el coseno de alfa, este número está multiplicando, hay que pasarlo dividiendo, es decir, va a quedar coseno de alfa igual a menos 8.82 entre menos 11.34. Y ayúdame, 8.82 entre 11.34. Es 0.7777. 0.7777. ¿Puro 7? Sí, hasta el final. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sale? ¿Sale? Ahora, fíjense, aquí voy a escribirlo todo para intentar que sea claro. Lo que tenemos en este momento es que el coseno de alfa es 0.7777, ¿no? Pero a nosotros lo que nos piden no es coseno de alfa, no nos piden conocer el coseno de alfa, sino nos piden conocer a alfa, ¿sale? Aquí lo que hay que hacer es aplicar la función inversa. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ejemplo ahorita muy bobo, pero espero que se entienda. Si yo tengo, por ejemplo, al 3 y el 3 yo lo multiplico por 4, es decir, al 3 le estoy aplicando una operación. ¿Sale? Ahora, si yo le aplico al 3 una operación que es multiplicar y yo después al 3 le aplico la operación inversa a la multiplicar que es dividir, entonces si yo primero multiplico el 3 por 4 y luego lo divido entre 4, eso es como al 3 no haberle hecho nada. Espero se entienda la idea. Es decir, al 3 le apliqué una operación, pero también la operación inversa. Es decir, primero le apliqué la operación multiplicar y después le apliqué la operación dividir. Como estas son operaciones inversas, se cancelan y lo que me queda es 3. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros queremos conocer quién es este. Este es como si fuera el 3 de hace ratito. Yo le estoy aplicando a este ángulo alfa, le estoy aplicando una operación, que en este caso es la operación coseno. ¿Qué necesito hacer para que me quede solito alfa? Aplicar la operación inversa a la operación coseno. ¿Se entendió esa parte? Sí, eso sería de ambos lados, ¿verdad? Exacto. Y esa operación la tenemos que aplicar de ambos lados porque esto es una igualdad. Pregunta, ¿cuál es la operación inversa al coseno? La operación... La de secante. No, no. Coseno a la menos 1. Exacto. Es que yo entiendo que Tania ahorita haya dicho secante porque yo dije hace ratito que eran inversas, pero son Ajá. inversas en el sentido de que una es el recíproco de la otra. ¿Me Ah, ok, explico? ya. Ahorita Ajá. estamos preguntándonos como operación inversa. Entonces, la operación inversa al coseno es el arco coseno. Igual esto, la única forma de hacerlo es con calculadora. Entonces, si yo le aplico arco coseno a coseno de alfa, el arco coseno se va a eliminar con el coseno y me va a quedar simplemente el ángulo alfa. Pero aquí me adelanté, había que escribirlo abajo. Aquí abajo vamos a aplicar arco coseno
a coseno de alfa, pero si el arco coseno lo apliqué del lado izquierdo, hay que aplicar arco coseno de 0.7777. ¿Sale? Entonces aquí arco coseno con coseno se elimina y me queda nada más alfa. Y ahora, si uno tiene la calculadora científica, no sé si se alcance a ver. Por aquí anda la operación coseno, la voy a señalar con mi dedo, estoy señalando la operación coseno. Y si uno tiene una calculadora científica a la mano, verá que cuando dice coseno y arribita dice coseno a la -1. Es decir, la tecla de la calculadora dice coseno y aquí arribita con color amarillo dice coseno a la -1. Es decir, coseno a la -1 es precisamente la función que queremos aplicar ahorita. Y entonces para aplicar la función coseno a la -1, lo que hay que hacer es nada más apretar este botón, que es el Shift, Shift es como aplicar la función, la segunda función. Bueno, espero se entienda esto, creo que no es muy entendible lo que estoy diciendo ahorita, pero este tipo de cosas, también viendo un videito en YouTube de cómo aplicar la función arco coseno, lo pueden hacer si es que no lo saben hacer, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer nada más es aplicar arco coseno de 0.777. Entonces yo aquí lo hago, arco coseno de 0.7777 y a mí me da 38.94. ¿Así es, Alfonso? Sí, sí es eso, profesor. Exacto. Entonces aquí esta operación ya se hace con calculadora y aquí da 38.94. Este es el resultado que estábamos buscando. En este momento podemos decir que en nuestro problema, este ángulo mide alfa es igual a 38.94 grados. ¿Sale? Entonces, vean, ya hicimos algunos problemas. Si se fijan, estos ejercicios del ejercicio 2, hay muchos en donde lo que hay que hacer es resolver triángulos. Y resolver triángulos significa que al final de cuentas te presentan un triángulo y te piden que encuentres uno de sus lados o uno de sus ángulos. Lo que creo que yo puedo hacer más por ustedes es que entendamos que siempre que se trata de resolver un triángulo, hay distintas formas de hacerlo y que las mejores cosas para resolver triángulos son la ley de senos, la ley de cosenos. Con la pura ley de senos y con la pura ley de cosenos y el teorema de Pitágoras a veces pueden resolver cualquier triángulo. Y a veces, si ya tienen un poquito más de experiencia, ni siquiera es necesario utilizar la ley de senos o la ley de cosenos si ya tienen un poquito más de experiencia y pueden ver con facilidad el triángulo simplemente utilizando alguna de las funciones trigonométricas básicas. Simplemente también con eso se puede resolver el triángulo. Y los otros ejercicios que también ya hicimos fue que nos dicen cuánto vale la función de un ángulo y nos preguntan cuánto vale la función de otra de las funciones de ese mismo ángulo. Creo que con esto pues estamos capacitados, diría yo, para resolver adecuadamente el ejercicio 2 de pues, lo que nos propusimos, este ejercicio 2. ¿Sale? Entonces, yo le voy a dejar hasta ahí. Creo que ya hicimos algunos ejercicios y ya llevamos un poquito más de una hora. Entonces, ahorita si tienen alguna duda, es ahorita, hablen ahora o callen para siempre, ya sea de esto o de cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, no se limiten en cuanto a eso. Entonces, la palabra es suya. Si tienen alguna duda, por favor, exprésenla. Nada más, creo, en el ejercicio que es 5 de esa, no le entiendo muy bien. Creo que es para sacar ángulos, pero le da dos, por si da la cotangente igual a la tangente, póngale, y dice que cuál es el ángulo. ¿Lo tienes ahí a la mano? No, pero son del ejercicio número 5 de esa misma trigonometría. Ah, ya, a ver. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí.
del ejercicio 5 de este. Sí, ese. A ver, le picamos. Seguramente me va a aparecer en otra posición. Sí, es la verdad. Esos pues, todos esos problemas todavía no le capto. Ok. Ya más o menos le Entonces, agarré al otro que es como el álgebra de la trigonometría, ¿no? Más o menos. No sé algo si así, a qué se... exacto. A este tipo a este tipo de cosas les llaman ecuaciones trigonométricas. Exacto, porque aquí de lo que se trata es de encontrar el valor de de X. aquí. Sí, ¿Sale? sí. Entonces, lo que te propongo, Alfonso, y de hecho, qué bueno que sí planteas la duda, es yo entre hoy, más bien el mañana, yo creo que entre mañana o a más tarde el viernes, preparo un video sencillito, bueno, o sea, sencillo en el sentido de que no dure tanto, con Sí, sí. algunos de estos ejercicios, pero estoy casi seguro que algunos de estos ejercicios ya los resolví. A ver si me logro dar a entender. Mira, me voy a ir aquí a esta parte de unidades. Como les decía, ahorita estábamos trabajando en el tema de trigonometría. Cuando le picamos aquí, que es lo que hicimos hace ratito, aparece ejercicio 1, ejercicio 2, así hasta ejercicio 7. Ahora, todos esos ejercicios, cuando nosotros resolvemos estas partes, mira, le voy a picar para que veamos. Le piqué en identidades y ecuaciones trigonométricas. Esto es uno de los ejercicios que ustedes sí deben de enviar, es decir, de los que sí valen. Lo que quiero decir es que cuando hagan este ejercicio, que espero que te hayas fijado bien cuál era, Sí, sí. cuando Sí. hagas este ejercicio, aquí te van a venir varias ecuaciones como las que quieres resolver tú ahorita. ¿Me expliqué hasta este momento? ¿Me expliqué? No. Es O sea, del... Sí, sí. ecuaciones como estas Sí, sí. también te vienen en la parte que, o sea, este tipo de En ecuaciones, el material que viene en PDF, no. Este tipo de ecuaciones viene en el también, examen. exacto. Ese Sí, sí, tipo sí. de ecuaciones también vienen en tu examen, pues exacto, llamémoslo así, también vienen en este examen. Sí, sí. Y para, para este examen yo ya tengo video. O sea, lo que te quiero decir es que Sí. revises el video que yo ya hice de este tema. Ay, Y sí, ahí es vas que, a ver que yo ya resolví ecuaciones como las que tú quieres resolver ahorita. sí, sí. Creo que sí lo vi, pero no le capté mucho porque la mayoría vienen del otro ejercicio, ¿no? Que son como, que es resolver que sean igualdades, ¿no? Las dos identidades trigonométricas. Ajá. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Sea como sea, yo preparo mañana o el viernes a más tardar un video para el ejercicio 5. ¿Qué te parece? Sí, está bien.